En la historia, las mujeres han sido sujetas a luchas donde su objetivo ha estado centrado en desvanecer poco a poco los estereotipos de una mujer, que sus funciones se limitan a tareas domésticas que, si bien son necesarias, las hacían parecer desprovistas de capacidades para ejercer otros roles en la sociedad. En esas múltiples maneras de hacerse ver en la construcción de la sociedad, muchas se valieron de la política, otras de la educación, la música, entre otros contextos. Uno de esos otros escenarios ha sido la poesía, que desde antaño se le considera como una importante forma de expresarse, pero también de comunicarse. Hoy en este Conoce tu región hablaremos sobre mujeres poetas en la región andina, voces que se alzan por medio de letras, voces que se han levantado desde la poesía para hacerse escuchar en espacios públicos, en quienes leen a viva voz y en los pensamientos de quienes hacen lecturas silenciosas. En Bolivia nos encontramos con la poeta orureña Laura Villanueva Rocabado, más conocida como Hilda Mundi. Casi siempre usaba seudónimos para proteger su identidad, porque en varios de sus escritos humorísticos habían cuestionamientos en contra del gobierno. Inició escribiendo poemas y ensayos, pero también realizó varios artículos para distintos diarios de su país. A lo largo de su vida realizó varias publicaciones enmarcadas en una corriente conocida como la pirotecnia, la cual se basa en usar en sus relatos la ironía y los juegos. Durante su carrera solo se publicó un libro conocido como Pirotecnia, ensayo miedoso de la literatura ultraísta. Ofrezco este atentado a la lógica. No tiene lugar ni filiación en el campo bibliográfico, porque prescinde de la verosimilitud y linda con el absurdo. Alguien me dijo, su libro será un fracaso que hará reír. Y hallé júbilo en la predestinación, al imaginar 3 docenas de lectores riendo de las páginas de mi fracaso. Pasando a Colombia, nos encontramos con María Elcina Valencia Córdoba, de Buenaventura, Valle del Cauca. Una poeta afrocolombiana y licenciada en básica primaria, que durante su trayectoria en la poesía ha tenido como constantes las temáticas de la familia, las tradiciones y el esfuerzo por el rescate de la identidad cultural del pueblo afrodescendiente y la búsqueda de la reivindicación de los derechos de su comunidad. Entre sus obras más destacadas se encuentran Todos somos culpables, Rutas de autonomía y caminos de identidad y Esta es mi tierra. Actualmente es directora y fundadora de la Asociación Cultural Tradiciones de Pacífico, dedicada a la enseñanza y propagación de las tradiciones culturales del Pacífico colombiano, así como la difusión de los saberes tradicionales del pueblo afrodescendiente. Somos una y somos mil, diferentes pero iguales, de variados sentimientos, luchadoras, tolerantes, coquetonas, consejeras, amorosas y matronas, oprimidas, liberadas, caprichosas y rebeldes. Ahora viajamos hasta Chile, donde sus contrastes entre sofisticación y apropiación de múltiples costumbres fueron cuna de Norma Cecilia Vicuña Ramírez, nacida en Santiago y quien realizó estudios de pedagogía. Tras verse obligada a exiliarse de su país, se radicó en Londres por varios años y mientras atravesaba este momento, desarrolló la creación de colectivos de arte como el de la tribu No, junto a varios literatos. Es considerada la creadora de la llamada poética espacial, que recibe este nombre porque habla de extraordinarias historias que se derivan de pequeñas cosas o elementos del diario vivir. Durante sus años de exilio tomó la decisión de mudarse a Bogotá, Colombia, ciudad donde desarrolló su escritura, enfocada en política pero también en la cultura indígena. Amada amiga, La mujer ideal, Los desaparecidos y Soñar el agua hacen parte de algunos de sus poemas más destacados. Oí decir, el mal se inventó para tener de qué hablar. Pero ¿cómo hablar si las sílabas caen al mar? La M de madre se va, adre, ¿dónde estás? La P de padre se hunde un poco más allá, adre, ¿dónde está? Los lanzaron de adre, dejándonos sin hablar.
Poemas como Anhelo, A mi madre, Aspiración, Quejas y muchos otros que no se mencionan en esta lista dan cabida para empezar a hablar de la poeta ecuatoriana Dolores Veintimillas Carrión, nacida en Quito. A muy temprana edad estudió música, desarrollando grandes habilidades con el piano. Además, recibió clases de pintura y dibujo. Dolores Veintimilla fue una mujer que recibió innumerables cuestionamientos por parte de la sociedad de su época, debido a que ella no aceptaba los comportamientos y pensamientos machistas. Sus convicciones y su ideología la llevaron a ser recordada como defensora incansable de los pueblos indígenas y los derechos que le debían ser respetados. También se opuso a la pena de muerte en Ecuador. Y amarle pude al sol de la existencia. Se abría apenas soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que le hallé. En Perú, para finalizar este recorrido por mujeres poetas en la región andina, voces que se alzan por medio de letras, nos encontramos con Blanca Leonor Varela González, nacida en Lima y de una familia con talento en la escritura. Siguió esa misma pasión que la llevó a estudiar letras y educación. Figuró como una mujer imparable al momento de plasmar en su escritura una reflexión constante de la sociedad, de un pensamiento fiel sobre la palabra como figura de poder, palabra que plasmaba en su poesía. Sus aportes se enfocaron en la cultura, por lo que fue un área donde destacó. Dirigió la sucursal peruana del Fondo de Cultura Económica en México y recibió la Medalla de Honor por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. De sus poemas más destacados están Casa de Cuervos, Así sea, A media voz y Dama de Blanco. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla. Hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Luego de todo este recorrido por letras que tejen una misma colcha de sentires en la que figuran las protestas y las estrategias para hacerse presentes en el día a día de una sociedad, queda en evidencia cómo muchas mujeres de la región andina, algunas que ya han partido de este mundo y otras que aún siguen estando presentes, han dejado un legado desde el libre pensamiento que solo otorga la poesía. Un arte que desde el entramado de las letras que luego pasan a ser reflexiones, ha atravesado la dureza del mundo con la suavidad de los sentimientos.